Bienvenido a Colcons. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar presentes con nosotros. Les saludo con afecto su servidor, Cristian Coloso Lule, que soy abogado postulante y director del Centro Profesional de Consultoría y Capacitación Coloso Consultores. La Patria Potestad brinda cuidado, protección, asistencia, promoción, educación y es considerada como una de las figuras más importantes del derecho familiar. Es por ello que este día me da enorme satisfacción el poder compartirles la experiencia de tres grandes profesionistas que dentro del ámbito en el que actualmente se están desarrollando, siempre buscan como un principal objetivo la protección, el cuidado y la defensa de las y los menores de edad. Les presento con gran entusiasmo a nuestras ponentes del día de hoy. Le damos primeramente la bienvenida a la maestra Rosa Imelda Félix Esquivel, quien es fundadora y directora general del Colegio de Educación Bilingüe Vasconcelos. Asimismo, contamos con la presencia de nuestra distinguida y amiga licenciada María Ivonne Hernández Cedillo. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por último, presento también a nuestra ponente, a la licenciada en Psicología Salcanova Clemenciao. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación y mencionaremos entonces que los niños, niñas y adolescentes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó en su artículo 4 constitucional el principio del interés superior, velar por el interés superior de la niñez, garantizando entonces todos sus derechos. Además, entonces, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez debe ser sin duda considerado de manera primordial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido este principio del interés superior de la niñez, el cual debe sobre todos los asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, los niños, niñas y adolescentes entonces tienen el derecho a estar integrados a una familia en un entorno de cuidado, de amor, de comprensión y libre de violencia, en donde deba ser garantizado su desarrollo integral. En virtud de todo esto, los niños, niñas y adolescentes tienen sin duda derecho a vivir con sus padres, quienes habrán de proporcionarles todo lo necesario para garantizar su desarrollo integral. Entonces, los padres, a través de esta figura de la patria potestad, ejercen el derecho de representarlos y de, además, cuidar de sus bienes. Tienen la obligación de brindar todo aquello que satisfaga sus necesidades. Es entonces, en el caso de que los padres vivan separados o decidan divorciarse, que no pierden este derecho. Y entonces será necesario decidir quién tendrá la guarda y custodia de sus hijos, niños, niñas y adolescentes. Es decir, entonces, ¿con quién de ellos va a permanecer el menor de manera habitual en cuanto a su guarda y custodia? Pasa aquí, y pasa mucho, que cuando se da la separación de los padres, ya sea de forma voluntaria o bien de forma necesaria, sin que necesariamente tengan que estar casados, y al final se tomó la decisión de una separación, es entonces que se debe considerar o bien pactar y celebrar entonces un convenio en cuanto a la guarda y custodia de los hijos, o bien entonces demandar un juicio porque no haya habido acuerdo respecto a
¿quién entonces va a tener el cuidado de los hijos? Esto es sumamente importante. Resulta que en la práctica se da que los padres, si no existe un acuerdo, no existe un convenio, quieren establecer condiciones de forma arbitraria, de forma a veces sin duda atendiendo a cómo se encuentran en ese momento sus emociones, que será un punto sin duda que abordará la psicóloga, pero sí lo menciono porque no está desligada la parte legal, sin duda, de la parte emocional. Son dos aspectos que deben de ser considerados. De hecho, yo al tomar cada uno de estos juicios siempre sugiero a mis clientes incluso recibir atención psicológica. Es imposible tomar una decisión de forma adecuada si entonces aquí las emociones, bueno, o no están sanadas, asentadas. Y entonces, ¿qué pasa? Como lo vemos en la imagen, surge esta disputa entre los padres y justo como se ve en la imagen, es ese jalar para un lado y querer jalar para el otro lado. Cada uno de los padres disputándose al hijo como si fuesen cosas, objetos, y realmente no atendiendo a este principio tan importante que es el interés superior del menor. Y es entonces de aquí, y de aquí la importancia entonces de mencionar cuál es el concepto, qué es la patria potestad. Entonces, la patria potestad es este conjunto de deberes, derechos y obligaciones que existe entre ascendientes y descendientes, es decir, padres e hijos, encaminados al cuidado y desarrollo de la persona y de sus bienes durante su minoría de edad. Luego, entonces, la finalidad, entonces, de la patria potestad es la protección y desarrollo de la persona y de sus bienes, de los bienes de quienes están sujetos a ella. Aquí en el Estado, de conformidad a este artículo 410, la patria potestad entonces se ejerce sobre la persona y sobre los bienes de los hijos. Ahora, ¿quiénes pueden ejercer la patria potestad? ¿Quiénes la ejercen, de hecho? Bueno, en primer término, como lo establece la ley, son el padre y la madre. Luego, en orden de jerarquía, vienen los abuelos. Primero los paternos y luego los abuelos maternos. Aquí hay un aspecto muy importante que precisar. A la muerte del padre o la madre, entonces, quienes en ese orden deben ejercer la patria potestad, entonces son los abuelos paternos. Si este sea el caso, y digo sea el caso porque hay ocasiones en que el menor no es registrado por ambos padres, solamente por la madre. Y entonces en ese caso, quien lo ejercería serían entonces los abuelos maternos. La patria potestad no es automática en cuanto el caso sea, retornamos, si en cuanto el caso sea que muere el padre o muere la madre, no es automático que sean los abuelos que van a ejercer la patria potestad. Hay un procedimiento legal que debe tramitarse a través de una jurisdicción voluntaria donde se le solicita al juez de lo familiar que se le declare a los abuelos el ejercicio de la patria potestad en virtud del fallecimiento de alguno de los que menciona en este orden la ley. Bien, ahora, con respecto a la forma en que se acaba la patria potestad. ¿Cómo se acaba la patria potestad? La patria potestad se acaba entonces con la muerte de quien la ejerce, como ya lo mencionaba, por la mayoría de edad del hijo. Obviamente quienes están sujetos a la patria potestad, todos los menores de edad o incluso incapaces. Luego, cuando quienes ejercen la patria potestad hayan aceptado también ante la autoridad judicial la entrega del niño. Estos casos son sobre todo de niños abandonados, de niños que se presentan ante el DIF y se manifiesta este deseo de entregar al menor, cualquiera esta sea la razón, y en ese caso, entonces, bueno, esos menores quedan bajo la tutela del DIF y es el DIF quien demanda que esa patria potestad acabe en estos casos.
Y el último es entonces cuando se exponga sin causa justificada al niño o niña adolescente. Los titulares de la patria potestad y o guarda y custodia del menor, ¿qué derechos, qué deberes tienen? Los derechos, deberes de crianza, como son el procurarle a los hijos su seguridad física, psicológica, sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal y desarrollo físico. Derecho, deber de custodia. Quienes ejercen la patria potestad tienen el derecho de custodiar a sus descendientes, a sus hijos. La guarda y custodia es uno de los derechos, deberes de la patria potestad. Y es un derecho de permitir la convivencia del menor con sus ascendientes. Y también es un derecho deber de educar al menor y corregir al menor de edad. Aquí me voy a referir específicamente al derecho de permitir la convivencia y el derecho del deber de custodia. Resulta que entonces, como lo mencionaba, cuando no hay acuerdos, es el juez quien va a decidir en qué condiciones entonces se deba ejercer la custodia, pero además a cargo de quién va a ser la custodia. Hay lugar a la custodia compartida en algunos casos y es muy importante, sin duda. Lo mejor y lo óptimo sería en todos los casos que hubiese acuerdos, pero bueno, en la práctica sin duda que no se da. Pero es importante aportar, si hay un juicio, elementos de prueba donde realmente acredite que sea lo mejor para el niño o niña adolescente, no que es mejor para los padres, que es mejor realmente, atendiendo entonces a ese principio tan importante del interés superior del menor. Porque muchas veces quiere atenderse más a un capricho, a un deseo personal, que atender la necesidad del niño. Y entonces, en ese sentido, se acuerde lo mejor para ellos. Sin duda, lo ideal es celebrar un convenio respecto a la custodia y respecto a la convivencia, pero lo real es que no se da tampoco mucho y lo real es que hay juicios de guarda y custodia y juicios para reclamar la convivencia porque el otro padre me limita, me impide la convivencia con mis hijos. Y en atención a esto y atendiendo al tema que nos ocupa y a la óptica, a estas tres, que es la escolar, la psicológica, la legal, pasa mucho, se da mucho en la práctica que también acuden los padres a los centros escolares sin tener convenio alguno y decir, o peticionarle ya sea al maestro, a la directora, que no se le permita al niño el acceso con el otro padre. Es muy importante, entonces, en ese sentido, ajustándonos estrictamente a la parte legal, que exista un convenio que establezca en favor o a cargo de quién se encuentra la custodia del niño. O bien que exista en trámite un juicio de guarda y custodia y una sentencia que así lo decrete. De lo contrario, bueno, pues entonces en este caso, si no existen acuerdos, va a ser la autoridad jurisdiccional quien va a decidir a cargo de quién, atendiendo las circunstancias del caso, en favor de quién va a quedar la custodia del niño y establecer de forma también en atención a lo que pidan las partes, la convivencia. Es muy importante que entre más detallada se pida esta convivencia, el juez decretará con mayor detalle esa convivencia. El hecho de que el niño quede al cuidado del padre no le limita al otro para participar en las actividades escolares y académicas del niño. De ninguna forma lo limita. Y pasa mucho que se quiere limitar y prohibir esa participación de alguno de los padres en su centro escolar, justificando en muchas ocasiones los convenios. Entonces, aquí mi sugerencia es, si bien es cierto, no hay acuerdos, entre más detallado pueda ser su convenio, esto será mucho más benéfico al momento de que el otro padre no quiera dar cumplimiento al mismo. Entonces, también derivado de esto, resulta que el padre
en muchas ocasiones, sin que exista sentencia, sin que exista convenio, se presenta a los centros educativos con el propósito de querer sustraer a su hijo. Y se ha dado sin duda en algunos casos. Entonces, es importante que cuando se da la separación de los padres, definan la situación legal de sus hijos. ¿De qué manera? Entonces, o bien ya celebrando un convenio judicial en cuanto a su guarda y custodia, definiendo un régimen de convivencia, o bien promoviendo un juicio de guarda y custodia. Y no exponerse a situaciones de riesgo cuando entonces se presentan a los centros educativos pretendiendo además actuar como jueces, ¿no? Tomando decisiones de forma arbitraria, ¿no? Y además en muchos casos poniendo en riesgo entonces a sus hijos. La patria potestad se acaba entonces con, ya la he mencionado, con la muerte de quien la ejerce. Bien, la patria potestad se pierde cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho o cuando haya sido condenado por delito grave, también por las costumbres o hábitos de quienes la ejercen, por malos tratos o abandono de sus deberes. Cuando también quienes ejercen la patria potestad permitan o toleren que otras personas atenten contra la seguridad e integridad física, emocional y sexual de las personas menores de 18 años de edad. Y por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o quien ejerza la patria potestad hiciera de las personas menores. Bien, bueno, entonces hablemos con respecto a esta parte, retomando este aspecto que comentaba, cuando no hay acuerdos entre los padres en función de un convenio, cuando existe la necesidad de promover un juicio de guarda y custodia. Aquí hay varios elementos que considera el juzgador para poder tomar esta decisión. Y entre ellas, una es la entrevista con el menor. La entrevista es muy importante en los juicios ya de guarda y custodia, ya en los juicios de patria potestad, en el sentido también de tomar en consideración el parecer del menor, lo que él puede expresar, lo que él pueda manifestar. Entonces, es prescindible tomar en cuenta el parecer del niño en estos juicios. Esta es una situación que muchas veces, al tener conocimiento, los padres tratan de influir de forma negativa sobre el otro padre para que cuando se da la entrevista exista una opinión o una tendencia de forma negativa hacia el otro. Entonces, de ahí la importancia entonces de esta entrevista y en su caso incluso de una prueba pericial en psicología para ser tomada al momento de tomar esta decisión. Me parece sin duda que lo más conveniente en estos juicios sea el tratar de llegar a acuerdos y que realmente más que tomar en cuenta el conflicto y las diferencias entre padres, se atienda y se tome en cuenta la necesidad del niño para poder tomar estas decisiones. Y que quienes trabajamos además esta materia tomemos en consideración qué quiere el niño, porque aquí no solamente es importante qué quieres tú como padre o qué dices necesitar tú como padre. Tomar en cuenta también aquí la opinión de los niños, qué es lo que necesita el niño. En los juicios que yo tramito, sí pido que podamos o esté presente el niño. Con los años, sin duda, me parece que cada quien tiene aquí una versión de los hechos. Esto con la práctica nos da la agudeza de poder identificar
cuando realmente un padre está actuando, me atrevo a decir, de forma